Hola a todos. Galaxia Gutenberg acaba de publicar este libro, España imaginada. Historia de la invención de una nación. Un ensayo del profesor e investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, Tomás Pérez Bejo. Bienvenido. Muchas gracias. Usted ha estudiado a fondo el fenómeno de la identidad nacional. ¿Qué es exactamente una nación? Bueno, yo digo en el libro que una nación es la fe en un relato. Cosa que, si dicho de esta manera, puede sonar un tanto provocativa, pero lo es relativamente. Es decir, o sea, lo que define una identidad es un relato en el que nos contamos lo que somos. Por lo tanto, yo lo que diría es que una nación no es sino que se cree en ella. Una nación es un grupo humano que se cree una nación. Puede parecer una definición tautológica, pero es la única razonable que se me ocurre. ¿Cómo se construye esta creencia, no? Yo creo que el problema de la identidad es un asunto antropológico, digamos que todos necesitamos sentirnos parte de un grupo. ¿Cómo se construyen las identidades nacionales? Que es un constructo bastante complejo porque, a diferencia de otras formas de pertenencia, como puede ser la familia, como puede ser el pueblo de uno, que uno los percibe de forma natural, la nación es una construcción imaginaria, es decir, que ocurre en el imaginario de las personas. Ahí habría como dos grandes teorías. Una teoría diría que las naciones son una emanación de los grupos populares que se sienten miembros de una nación. Yo lo que mantengo en mi libro es que las naciones no se construyen de abajo arriba, sino de arriba abajo. Es decir, son las élites políticas, las élites culturales las que construyen este relato y después le transmiten o le difunden dentro del imaginario colectivo. O sea que hay una serie de intereses que están en la base de la creación de ese imaginario. Unos intereses que además tienen que ver con el desarrollo de lo que podríamos llamar la modernidad. Yo digo también en mi libro que, en sentido estricto, no se puede hablar de estados-nación tal como los entendemos hoy hasta finales del siglo XVIII y que tienen que ver con el nacimiento de una forma de legitimación distinta. Es decir, el poder tradicionalmente en las sociedades tradicionales se justificaba o se legitimaba en la voluntad divina. De hecho, si usted toma una moneda del siglo XVII y siglo XVIII, no nos dice Carlos III rey por la voluntad de los españoles, sino que nos dice por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Es decir, lo que legitimaba el derecho a gobernar de un monarca era que era el hijo legítimo del monarca anterior y su voluntad de respetar los derechos no de los ciudadanos, sino de los reinos que formaban parte de su monarquía. Ahora, el nacimiento de la modernidad política lleva a un proceso profundo de desacralización. No hay forma de legitimar el poder por la voluntad de Dios, entre otras cosas porque la Revolución Francesa le cortan la cabeza al rey y Dios no dice nada, es decir, o sea, parece que no hay ningún problema. Y en ese momento es cuando aparece, yo creo que ese gran invento político de la modernidad, que es que se gobierna en nombre de la nación, es decir, de la comunidad, de la voluntad de una comunidad. Pero para eso hay que inventar la nación. Ya no sirven ciudadanos distintos como los de las antiguas monarquías, sino que hay que construir un relato que dé a los individuos el sentido de pertenecer a un grupo que es el que tiene el derecho a dar el derecho a gobernar, valga la redundancia, a los nuevos gobernantes. Ahí estamos en el concepto de Estado-Nación. Estado-Nación. Venimos de un Estado imperial, ¿no? Exacto. Y vamos a un Estado-Nación. Y España, quiero decir, es esencialmente diferente, por ejemplo, la nación española. Es decir, la idea de Estado-Nación en España es muy diferente, por ejemplo, a la francesa, o a la inglesa, o a la italiana. Bueno, supongo que en cada caso habrá detalles, ¿no? Pero, en general... No, lo que varía es el proceso de construcción de la nación, el proceso de fabricación de esa nación y el éxito posterior, quizás final, entre otros. Pero no hay absolutamente ninguna diferencia. Son igual de construidas la nación italiana que la nación española que la nación francesa. Es decir, una cuestión en la cual los españoles llevamos tiempo dándole vueltas es a esa idea de que somos un país invertebrado porque existen naciones distintas que se identifican con la existencia de idiomas distintas. Finalmente ese es el gran debate, no tenemos otro. En el momento de la Revolución Francesa, la mitad de los franceses no hablaban lo que hoy consideramos el idioma nacional de Francia, que es el francés. El Languedoc, ¿no? Se hablaba la lengua de Oc, ¿no? Se hablaba la lengua de Oc, se hablaba el bretón, se hablaba el vasco, se hablaba el catalán, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre a lo largo del siglo XIX? Lo
la diferencia quizás entre España y Francia es que el éxito de construir de la nación del Estado francés ha sido muy superior al éxito de construcción de la nación del Estado español. Aunque yo al final de mi libro dedico un capítulo a lo que propongo entre interrogantes la historia de un fracaso. Y ahí lo que afirmo es que en realidad el Estado español del siglo XIX fue muy eficiente en el proceso de construcción de la nación. Quizás el gran fracaso de la nación española tenga que ver con la guerra civil y con el franquismo. Es decir, fundamentalmente lo que ocurre es que hay un uso político de la nación española por parte del franquismo que lleva a una cierta deslegitimación en determinados sectores ideológicos de la idea de nación española, pero volviendo a la pregunta que usted me hacía al principio, le contesto de forma tajante. No hay ninguna diferencia entre España, Italia, Francia o Inglaterra. Hablemos de ese proceso a lo largo del siglo XIX. Usted en el libro, bueno, el libro incluye una serie de reproducciones de cuadros en los que se está contando un poco esa historia. Hablemos un poco de ello. Sí, bueno, el libro tiene como guía que ese proceso de construcción nacional es mejor, más fácil de seguir en los cuadros, en las pinturas, en las imágenes, porque me gustaría más hablar de imágenes que de cuadros en este caso concreto, que en otros medios de expresión. Aquí habría que hacer una aclaración previa. Una nación, como decía al principio, es una construcción cultural. Y como es una construcción cultural, el proceso de construcción de la nación no está en las leyes. Con las leyes se construyen estados. Está en las leyendas. Y las leyendas entrarían en la literatura, las obras de teatro, la historia como disciplina académica y la pintura. ¿Por qué yo digo que las imágenes nos permiten reconstruirlo mejor? Porque las imágenes tienen una ventaja, y voy a poner un ejemplo que quizás lo explica de forma muy clara. Cuando una persona escribe una novela, el escritor del siglo XIX que escribió una novela histórica estaba construyendo un relato de nación. Galdós, ¿no? Claro, Galdós, por ejemplo. ejemplo. Del siglo XIX, pero vamos. Sí, no, pero Galdós sería un caso paradigmático, por decirlo de alguna manera. Lo que pasa es que el escritor finalmente no depende del Estado, depende del Estado de forma muy relativa. Es decir, uno se sienta en una mesa, escribe un libro, se busca un editor, le publica y después, si tiene suerte, le vende, y si no, no le vende, pero eso sería otro asunto. Sin embargo, las grandes pinturas de historia del siglo XIX solo tienen sentido en función del Estado. Estamos hablando de cuadros de, no sé, 3 metros por 4 o cosas por el estilo, en los cuales un pintor dedicaba varios años de su vida y que solo tenían un comprador. El único comprador era el Estado, a partir de las exposiciones nacionales de Bellas Artes, entre otras cosas porque nadie podía llevar al salón de su casa un cuadro de 20 metros cuadrados, ¿no? Es decir, o sea, el objetivo de estas pinturas era figurar en los edificios públicos o ir a los museos nacionales. Por lo tanto, el Estado compra estas pinturas y encarga estas pinturas. Yo hago, por ejemplo, una referencia a algunos de los cuadros mejor pagados del siglo XIX español, que son los encargados por el Estado para el Palacio del Congreso y para el Palacio del Senado. Encarga estas pinturas, pero las encarga con un objetivo determinado, que es ilustrar una determinada concepción de la historia de España, o lo que es lo mismo, una determinada concepción de lo que España es. Entonces, por ejemplo, eso que todavía todos nosotros repetimos de España nace con los Reyes Católicos, bueno, esto es una construcción ideológica. Con los Reyes Católicos nace una monarquía que solo llevando muy a ese extremo se puede considerar un Estado-nación. Yo creo que de ninguna manera no se puede considerar un Estado-nación. Y eso es el gran relato de la pintura de historia. Una pintura de historia que además articula el relato de nación español de una forma que yo creo que es muy interesante como narrativa dramática, que es como un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. Es decir, una España que nace con los Reyes Católicos, que llega a su momento de máximo esplendor con Carlos V y Felipe II, que prácticamente entra en un periodo de decadencia durante el siglo XVIII y resucita en 1812 1808 con la revuelta contra los franceses y 1812 con la Constitución de Cádiz. Y eso es lo que se cuenta más o menos en estos cuadros del Congreso, ¿no? Eso es lo que se cuenta no solo en los cuadros del Congreso, sino el libro se articula en torno a las imágenes que fueron premiadas en las exposiciones nacionales de Bellas Artes. Entonces eso es lo que se cuenta en los cuadros encargados en el Congreso y en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, cuadros que después compra el Museo del Prado. Quiero decir que el que obtiene una medalla de oro en la exposición de Bellas Artes es comprado por el Estado, pasa a formar parte de las colecciones públicas
Y bueno, todavía ahora mismo, si uno va al Museo del Prado, se encuentra alguno de estos cuadros ahí expuestos. ¿Y qué pasa con los grandes del siglo de oro español? Yo qué sé, estoy pensando en Cervantes o en Quevedo, incluso Lope. ¿Ellos qué sentimiento tienen del país o de España? ¿Cómo lo...? Yo ahí distinguiría dos cosas. Por un lado, es evidente que el desarrollo, la instalación en España de la cabeza de lo que yo llamo la monarquía católica, no llamo el imperio español, llamo la monarquía católica. Llamo la monarquía católica no porque sea una ocurrencia mía, la llamo monarquía católica porque es como ellos mismos se llamaban así, quiero decir, o sea, los embajadores de España en Londres no eran los embajadores de España en Londres, eran los embajadores de Su Majestad Católica. Es decir, o sea, era su monarquía, era la monarquía católica. Tienen claramente un sentimiento, en el caso de Cervantes, por ejemplo, es muy claro, de pertenecer a una comunidad política. Ahora, Cervantes no utiliza el término nación, Cervantes utiliza el término patria, Entonces, pues por ejemplo la poesía que todos conocemos de Miré los muros de la patria mía, etcétera, etcétera. Digo Cervantes, Quevedo, López, etcétera, etcétera. Tienen un sentimiento de patria muy fuerte, pero ahí sí que habría que tener en cuenta algo que es muy importante. Hasta finales del siglo XVIII, para el español, los términos patria y nación no son sinónimos, los hemos convertido sinónimos nosotros. Eso además tenemos la suerte de que el padre Feijóo, en su Teatro Crítico Universal, define qué es patria y qué es nación. ¿Qué es patria para el padre Feijóo? El conjunto de los individuos que viven bajo las mismas leyes. Eso es la patria. Y por lo tanto, todos los súbditos de la monarquía católica formaban parte de la patria española, por decirlo de alguna manera. Y nación es aquellos que tienen el mismo origen, lengua y costumbres. Pero lo que es interesante para el padre Feijóo es que el sujeto político es la patria, no la nación. Es decir, en la patria española, en la patria de la monarquía católica, mejor que española, había múltiples naciones. O sea, no es que no hubiese naciones, lo que pasa es que las naciones no eran el sujeto político para nadie. Entonces, Cervantes viaja a Barcelona y Barcelona forma parte de la patria de la monarquía católica. De hecho, las alabanzas de Cervantes en el Quijote a la ciudad de Barcelona las conocemos todos, es decir, o sea que no hace falta repetirlas. Pero yo creo que sí que es muy interesante tener en cuenta esta distinción entre patria y nación. Entonces, por supuesto que todos ellos manejan ese concepto de formar parte de una comunidad política, pero no una comunidad política definida por la lengua, etcétera. Por ponerle otro ejemplo que yo creo que es muy significativo y que yo creo que hay mucha gente que no conoce, alguien como Camões, el gran poeta portugués, escribe parte de su obra en castellano y eso no le genera ningún problema. Es decir, o sea, no identifica la nación con la lengua que uno habla. Tomás, muchísimas gracias de verdad por el libro, por estos minutos, que te vaya bonito en México, que vuelves pronto, ¿no? Me regreso este sábado a México. Ha sido un placer, de verdad. El placer ha sido mío, la verdad es que me ha gustado explicar el libro. Muy bien, lea.